Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con la temática acerca de la hipertensión arterial y es importante que tengamos en cuenta algo. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, ¿ok? Y al ser una enfermedad silenciosa, va muy pocas veces a dar síntomas hacia el paciente y es muy probable que un paciente en el momento en el que tenga alguna sintomatología, que tenga algún signo eh, que sea sugestivo de que tiene la presión arterial, entonces ya sea quizás demasiado tarde, ¿ok? Entonces, en ese sentido es responsabilidad absoluta del paciente, en este caso usted, de medirse la presión arterial de manera periódica para determinar si usted está en riesgo de sufrir hipertensión arterial en cualquier momento. Evidentemente existen factores de riesgo que ya los habíamos mencionado antes, que pueden hacerle indicar a una persona si tiene un riesgo elevado de sufrir hipertensión arterial. ¿Ok? Ahora, el Comité Nacional Conjunto, en una de sus evaluaciones, su séptima evaluación para ser más específico, hace determinaciones de que una persona, en cuanto es diagnosticada o diagnosticado con hipertensión arterial, entonces se le deben hacer otras evaluaciones, precisamente físicas, para determinar si la presión arterial ya está dando daños a órganos importantes, ¿ok? Entonces, una persona se toma la presión arterial en 3 tomas distintas, ¿ok? Y la presión arterial está elevada. ¿Qué es una presión arterial elevada? Es toda presión arterial que está por encima de 120/80, perdón. Y tiene ciertos estadios. Entonces, a partir de allí ya se le puede hacer a la persona el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, usted se toma la presión arterial y la tiene en 130/90 y ha sucedido en varias tomas, bien se lo tomen en su brazo derecho o en su brazo izquierdo, o de que usted fue un día a consulta y al mes siguiente otra vez va a consulta y su médico se lo vuelve a tomar y vuelve a tener la presión arterial en 130/90, 140/90, 140/100, entonces se le va a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y en ese momento su médico va a comenzar a indagar si existe un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, si usted tiene mayores posibilidades de tener complicaciones que sean secundarias a la presión arterial elevada, que no ha sido tratada de manera adecuada, y que eso pueda determinar que su probabilidad de vida sea más corta. ¿Ok? En otras palabras, si usted es diagnosticado con hipertensión arterial y usted nos lleva a cabo las recomendaciones de su médico o de su médico especialista, del médico internista, del cardiólogo, del nefrólogo, el especialista de los riñones, entonces usted va a sufrir complicaciones mucho más pronto de lo que usted espera debido a un inadecuado control de su presión arterial, y eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que va a buscar su médico o su médico especialista, su médico familiar, su médico especialista? Si usted ha tenido o tiene antecedentes por infarto cerebral, que en Estados Unidos se le conoce como stroke, ¿ok? Si existen antecedentes propios o en sus familiares de infarto al miocardio de manera temprana, es decir, en hombres sería antes de los 55 años y mujeres antes de los 65 años. Si usted ya tiene un problema de sobrepeso u obesidad, si usted tiene problemas en controlar su colesterol, sobre todo el colesterol malo, el que se le conoce como el LDL, o si tiene usted el colesterol bueno de manera baja, el HDL. Si usted además sufre
de diabetes. Entonces, toda esta combinación de factores hacen que usted pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular temprana. ¿Ok? Entonces, recapitulemos rápidamente. ¿Sí? Es posible que exista historia de infarto cerebral, o que usted haya tenido un infarto cerebral o alguno de sus familiares, enfermedad del corazón, enfermedad renal crónica. Puede también existir la posibilidad de que usted desarrolle una enfermedad hormonal que afecta principalmente las hormonas, que se le conoce como feocromocitoma. ¿Ok? Es posible también que usted haya desarrollado otra enfermedad, o que tenga una enfermedad que también puede llegar a afectar la presión arterial, que se le conoce como hipo o hipertiroidismo. Entonces, en el momento en el que se le hace el diagnóstico y su médico familiar determina de que usted en efecto tiene la presión arterial elevada, se va a indagar este tipo de, se le conocen como comorbilidades o enfermedades adjuntas o complicaciones que se hayan pasado desapercibidas. ¿Ok? Y estas complicaciones que han sido pasadas desapercibidas en muchas ocasiones son las que hacen el diagnóstico de hipertensión arterial. Y esto lo digo porque existe una emergencia dentro de la hipertensión arterial. Una persona que no se ha tratado de manera adecuada su presión alta y puede llegar a desarrollar una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Entonces, las emergencias hipertensivas tienen la característica de que, aparte de que producen una una tensión arterial muy elevada, estoy hablando de por encima de 180 sobre 120, la persona puede llegar a tener síntomas de infarto al miocardio en ese momento, puede llegar a tener síntomas de estar padeciendo de un infarto al cerebro, o puede inclusive estar presentando también una insuficiencia renal aguda. Y todo esto forma parte de complicaciones agudas, complicaciones que se presentan en ese momento si la presión arterial no es tratada de manera adecuada en un tiempo corto. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante, y por eso hago tanto énfasis en llevar un control adecuado de mediciones periódicas de la presión arterial. ¿Ok? Actualmente existen innumerables instrumentos o aparatos que permiten que podamos llevar adecuadamente un control de nuestra presión arterial. Existen aparatos que se llevan en la muñeca. Existen aparatos que los colocamos en el brazo. Si ustedes observan, uno de los primeros videos que yo hice trata precisamente acerca de esto, ¿no? De cómo utilizar un aparato digital que le permita a usted medirse su presión arterial de manera periódica. ¿Ok? Vamos a suponer que usted no tiene ninguno de estos aparatos. Bueno, en Estados Unidos hay farmacias, inclusive supermercados, a los que usted puede acudir y usted se puede tomar la presión arterial en una de las estaciones que están cercanas a las farmacias, y no tiene que ni siquiera interactuar con nadie. Por aquello, vamos a suponer que usted es una persona nerviosa y pues no le gusta interactuar con nadie para tomarse su presión. Bueno, lo puede hacer de esa manera también. Ahora, si usted no tiene inconvenientes de tener interacciones sociales con alguna persona desconocida, pero que es un profesional de la salud, usted también puede acudir a centros de salud, y en estos centros de salud le pueden tomar la presión arterial de manera gratuita. Entonces, yo digo todo esto porque excusas para tomarse la presión arterial no hay. La única excusa o la única limitación podría ser las limitaciones que usted se coloque a usted mismo, y es algo que usted debería considerar para no caer en este tipo de inconveniente. Entonces, reitero, es responsabilidad del paciente
es responsabilidad suya llevar un adecuado control de su tensión arterial, y el control se hace a partir del momento en el que usted se considera una persona adulta, es decir, de acuerdo a los cánones médicos o a la literatura médica, un paciente comienza a ser adulto a partir de los 18 años. Entonces usted a partir de los 18 años puede comenzar a llevar periódicamente un control de su presión arterial. Evidentemente pues no es tan común que una persona, un adolescente, pues comience a tomarse su presión arterial. Sin embargo, no es descabellado pensar que usted lo puede comenzar a hacer, ¿ok? Y reitero, toda vez que a usted se le diagnostique con presión arterial elevada, también es responsabilidad de usted como paciente el llevar a cabo las directrices que nosotros le damos a usted en búsqueda de que su tensión arterial esté controlada y de que su tensión arterial pues no lleve a cabo complicaciones que estamos procurando prevenir, ¿ok? Entonces, dentro de las recomendaciones que son responsabilidad de su médico darle, va a ser un consumo disminuido de sal, ¿ok? Va a ser un adecuado plan para hacer ejercicios y que sea de manera periódica. La recomendación general es al menos 4 veces por semana, que incluya una caminata, se puede considerar vigorosa, o una caminata aeróbica, ¿ok? Yo he hablado acerca de los ejercicios aeróbicos efectivos en múltiples ocasiones. Sin embargo, yo reitero, para usted tener un ejercicio aeróbico efectivo, usted debe mantener su frecuencia cardíaca de manera constante por 30 a 40 minutos. Y de esa manera usted estará haciendo uso de un ejercicio aeróbico efectivo, que es el que se ha dado el que da más evidencia de ser benéfico para una persona que sufre de tanto hipertensión arterial como de síndrome metabólico, o que tiene riesgos de padecer estas dos enfermedades, ¿ok? Y evidentemente un control adecuado de su peso y también un adecuado apego al tratamiento médico o farmacológico en caso de que usted lo necesite, porque en ocasiones, aunque usted haga ejercicio, aunque usted controle su peso, aunque usted controle su cantidad de sal, entonces desafortunadamente para algunos pacientes estas medidas inclusive hacen que de todas maneras su presión arterial siga elevada, y el apego adecuado a los medicamentos que su médico familiar le ha prescrito es lo que permitiría que su vida se prolongue. Entonces, recapitulamos: la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, y siendo una enfermedad silenciosa puede causar daños de manera crónica siempre y cuando el paciente pues no lleve a cabo un adecuado control de su presión arterial, ¿ok? Entonces, en el momento en el que se le hace su diagnóstico de hipertensión arterial, se va a buscar si ha tenido problemas en alguno de los órganos principales de su cuerpo, como el cerebro, el corazón, los riñones, inclusive los pulmones, o si usted también puede llegar a tener evidencia de una enfermedad que se le conoce como insuficiencia venosa, ¿ok? Entonces, todo este tipo de complicaciones se pueden evitar siempre y cuando usted siga las recomendaciones de su médico familiar, siga las recomendaciones de su médico especialista, de su cardiólogo, del médico internista, y tenga el interés personal de llevar a cabo hábitos que le permitan disfrutar
pues más de sus familiares, disfrutar más de sus amistades y prolongar su vida. Entonces, para tenerlo en cuenta, quería hacer esta reiteración y para entonces abrir el preámbulo de cómo es que la presión arterial se lleva a cabo, qué es lo que sucede en el cuerpo para que una persona desarrolle hipertensión arterial. A eso se le conoce como el proceso de la enfermedad o fisiopatología, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Y de este tema vamos a concluirlo con profundizando acerca del tratamiento que su médico le puede llegar a recomendar. Y en último vamos a hablar acerca de un poquito en más detalle acerca de lo que es la importancia de reconocer o de saber si usted sufre o sufrió de una emergencia hipertensiva y por qué es tan importante tener este tipo de complicaciones en cuenta en caso de que usted sufra de hipertensión arterial. Así que bueno, sigo una vez más, estoy a la orden por si tienen alguna duda y hablamos la próxima semana acerca de la fisiopatología de la hipertensión arterial.